¿Por qué usted se convirtió en el primo incómodo del presidente? ¿Por qué, entiendo lo que usted está diciendo, lo traicionaron? ¿Por qué prefieren tenerlo lejos? ¿Qué sabe usted que ellos no quieren que sepa? A ver, yo creo que podemos ir de varios temas importantes que podríamos ir chequeando por casos de lo que puede suceder. Y le voy a poner... Con su relación con el fiscal de Ecuador, con Galo Chiriboga, la fiscalía usted lo acusó como autor del delito de peculado por la entrega de $800.000 al empresario argentino Gastón Dusá, que es el tema al que usted se está refiriendo, a un crédito vinculado. Usted dice que eso es una persecución. ¿Por qué el fiscal lo persigue según usted? Ya. Yo le digo, cuando todavía estaba defendiéndome ya de la actuación del fiscal en el tema del título, yo puse una denuncia de ciertas conversaciones que el fiscal tuvo conmigo por el caso de un préstamo de un cliente, creo, un amigo del fiscal de una empresa llamada Empagran, que era una deuda de $5 millones. ¿Ya? En ese momento que yo denuncio las conversaciones del fiscal, porque lo que el fiscal me estaba pidiendo es que no debía cobrarle a Empagran porque ellos decían que ya habían pagado. Y yo lo que estaba es, demuestren cómo pagaron y a quién pagaron, y resultaba que estos señores habían pagado esa deuda a los dueños de Filambanco, ni siquiera a los dueños, a una empresa de los dueños de Filambanco, ¿ya? Y no habían pagado al banco, y obviamente eso quiere decir que si el banco, en poder del Estado, tenía el pagaré, obviamente tenía el derecho de cobrarlo, ¿ya? Entonces, yo le denuncio las exigencias, y hasta ese momento que yo simplemente denuncio el hecho, resulta que él mismo y el gerente de Empagran salen a decir sí, y finalmente ya les perdonaron esos $5 millones. La pregunta es, ¿a cuenta de qué les perdonaron? Si lo que se sabía es que ellos pagaron a los ex accionistas, no le pagaron al Estado, ¿ya? Ese es un caso. En otro caso, y que yo le voy a hacer llegar, por eso le digo, nosotros denunciamos que unos accionistas de otro de los bancos había hecho registrar en una notaría, en el registro público en Ecuador que usted conoce, los títulos de propiedad de unos terrenos, que eran terrenos incautados y propiedad del Estado. Entre gallos y medianoche los habían registrado nuevamente a nombre de una tercera persona relacionada a esos ex banqueros. Y cuando nosotros denunciamos y el fiscal de Pichincha, que estaba investigando el tema, presenta las indagaciones y ordena las actuaciones en contra de ese testaferro, el fiscal me llama a mí y el fiscal destituye al fiscal de Pichincha. Entonces ahí tiene usted dos hechos de por qué es la animadversión de Chiriboga a mi persona, porque estaba atacando los intereses de sus amigos. ¿Quiénes más, aparte del fiscal, según usted, lo presionaron? Por ejemplo, y le digo que eso uno se entera, yo me enteré con posterioridad por los hechos después que se denuncian de los negociados petroleros, ¿ya? Y usted recordará en Ecuador, cuando yo estaba en la función, yo ordené publicar la lista de deudores de los bancos y la lista de los juicios de insolvencia y eso. Entre los nombres de estas publicaciones estaba Enrique Cadena, que yo a esa fecha ni tenía idea quién era el señor, pero cuando se publica y sale este nombre, inmediatamente me comenzaron a llamar del Ministerio de de Sectores Estratégicos, en el que estaba Jorge Glass, preocupadísimos de cómo así se había hecho la publicación, que era ilegal haber publicado nombre de deudores, que eso afectaba la honra, ¿verdad? Y lo único que puedo decir es, en abril del 2012 se publicó ese nombre, y un año después de que yo salí, ya ese nombre ya no está entre la lista de deudores. Lo único que cabe, y habrá que preguntarle a la gente del Banco Central, es, ¿ese señor pagó o no pagó?
Es decir, Jorge Glass, el actual vicepresidente de Ecuador, actual también candidato a la vicepresidencia en la fórmula con Lenín Moreno, también lo presionó en esos casos. ¿En otros tal vez? Personalmente, él no me llamó personalmente, pero gente de su entorno sí. ¿Usted en estos años ha tenido algún tipo de comunicación con su primo, con el presidente, teléfono, WhatsApp, mail? ¿Usted le ha escrito, él le ha escrito con el fiscal, con Jorge Glass? Él ha mandado gente a perseguirme, incluso causaron, gracias a Dios, problemas en la carretera a mi hija, que la sacaron de la carretera, así que no. ¿Y por qué le consta a usted o usted dice? Mucho. Sí, ¿y por qué le consta y usted dice que es el presidente el que lo persigue? ¿Por qué? Que él mandó a... Porque la persona que estaba persiguiéndome además utilizaba un carro del consulado y el auto de una funcionaria del consulado. O sea, aparte de todo, son evidentes, ¿no? No lo hace tan evidente de que sepa directamente que ha sido el presidente Correa. ¿O sí? ¿O usted tiene pruebas de que sepa que desde el Ecuador lo persigue a alguien específicamente y que manda a investigar? La persona que me seguía era una persona de la CNAIN, de la Secretaría de Inteligencia. Ahora, usted sigue insistiendo en que no tuvo nada que ver con la entrega de ese crédito del que nos ha contado de USAC Cofiec, a pesar de que los jueces determinaron que usted se encargó de convencer a los demás acusados para ejecutar la apropiación indebida de dineros públicos. ¿Qué pasó con ese crédito? ¿Es verdad que usted no estaba al tanto? ¿Cómo se dio ese crédito? ¿Y qué pasó al fin con eso? ¿En qué queda en el aire? Porque por eso entiendo que usted tiene 8 años de prisión en el Ecuador. Sí, a ver. La primera persona que denuncia el crédito de este señor Dusac soy yo, y usted va a tener una copia. Yo le presento la denuncia de este asunto el 1 de octubre del 2012, ¿ya? En la que informo, y básicamente en un proceso de auditoría en el banco, indico cómo se hizo el crédito, a quién le dieron, a qué cuentas se transfirieron, y que sorprende inclusive que el fiscal se demora más de 2 años en identificar a qué cuentas fueron, si eso estaba en los documentos del banco, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo denuncio eso. En esa denuncia, además, se identifican ciertos responsables y el fiscal que estuvo en su momento a cargo ordena la prisión de varias personas. Y recuerde usted que fue el presidente Rafael que fue a visitar a esos detenidos y le ordenó a los jueces que los liberen, ¿ya? Como le decía, yo pedí por escrito al fiscal en el momento de la indagación que instruya y que pida a la Secretaría de Inteligencia y eso, que entreguen los documentos que probaban lo que ellos habían dicho que me investigaron, ¿ya? No lo hizo. Yo tengo otro documento y pedí que se pida a la persona que entregó este documento, que es a partir de una reunión donde yo me entero del problema y que ordeno a varias personas que hagan la auditoría que sirvió de base para la denuncia. Y aquí hay un correo electrónico en el que esta persona dice en qué fecha te enteraste y qué ordenaste hacer. Este documento y llamar a esa persona a que presente no versión, porque no es imputado, sino, digamos, haga una declaración. No lo hizo, no lo llamaron a esa persona. Es más, otro hecho vergonzoso, llaman a una audiencia o algo, si mal no recuerdo, a fines de diciembre del 2015, en el que se me dice que debía presentar alguna versión. La hacen a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero lo hacen en septiembre del 2016, un año después. ¿Ya? ¿Cómo que querían que viaje en el tiempo para que pueda dar mi declaración? Pero lo más importante es lo siguiente. Yo siempre dije que Dusac aparece cuando un grupo de empresarios argentinos visita el Ecuador y visita la presidencia de la República. Y Rafael nos pide, no solo a mí, a varios funcionarios que atiendan a esas personas, porque eran posibles inversionistas. ¿Ya? Y esa fue, y ahí lo conocí a Dusac.
le abre la puerta de ingreso a los inversionistas argentinos, incluso para que participaran con la empresa, bueno, Scamburri, para la cuestión de la billetera móvil. ¿No es usted el que hace esa puerta y abre esa puerta? No, a ver, simplemente es que se presente y que vayan. Y lo del tema de Scambury vamos a aclararlo también. Pero lo importante es esto también, Andrea. El 20 de febrero de 2016, ¿ya? En una de esas sabatinas, y está repetido por la prensa, ¿ya? Rafael dice, Dusac ya ha pagado $400.000, ¿ya? Es la mitad del préstamo. Y está preocupadísimo por resolver el problema. Estoy leyendo entre comillas lo que dice. Entonces, la única persona que puede saber que alguien está preocupadísimo es porque tiene contacto con Dusac. Yo no tengo contacto con Dusac. ¿Quién lo conocía a Dusac entonces? Correa. ¿Ya? Entonces, aquí están las pruebas. Y usted menciona el tema de Scambury. Y yo le voy a aclarar, y porque se ha dicho que el préstamo de Dusac tenía que ver con Scambury, ¿ya? Cuando yo me posiciono en el Banco Central en noviembre del 2011, a esa fecha ya estaba hecho un contrato del proceso de billetera móvil con una empresa que se llamaba Alternet. Esa empresa, y después de las revisiones que hicimos, no había cumplido hasta ese momento lo que preveía el contrato de la implementación y de la ejecución. Entonces yo ordeno que se rescinda ese contrato. Y el contrato se rescinde recién en abril del 2012, porque acuérdense que hay que cumplir una serie de procedimientos, chequeos con abogados y todo lo demás, ¿ya? Pero, y eso me entero después, esta empresa Alternet y trabajaba en el proyecto en ese momento con ellos, otra empresa que se llamaba Denari, que resulta también, y eso me entero yo a posterioridad, ¿ya? Que socio de Denari es Enrique Cadena. Entonces ahí usted entenderá, sin saber, comencé a tocar los intereses de grandes socios en otros negocios de gente cercana al gobierno, que también había estado haciendo negocios entonces en este momento con el tema de la billetera móvil. Pero entonces, ponemos fechas, ya pusimos nombres, ahora pongamos fechas. Yo me posesiono en diciembre del 2011. Reviso este contrato porque era importante. Ordeno que por incumplimiento de esa empresa se rescinde el contrato y ese contrato se rescinde recién en abril, ¿ya? El crédito de Dusac fue en diciembre del 2011 y en mayo del 2012 yo convoco a un concurso público internacional con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para que las firmas calificadas por el Banco Interamericano de Desarrollo puedan participar en este proceso. Así que nada tiene que ver Scambury y Dusac en el tema de la billetera móvil, porque nadie podía saber en diciembre del 2011 qué iba a pasar con el contrato, porque a esa fecha que estábamos discutiendo con Alternet, no se podía saber, porque Alternet podría haber ofrecido solución a los problemas y se hubiera podido mantener el contrato, hecho que no sucedió, pero en abril recién se rescinde y en mayo se llama un concurso público. Así que nada tiene que ver Dusac con la billetera móvil, nada tiene que ver en esto. Dusac es un crédito mal dado, vergonzosamente instrumentado, y en el que a mí se me usted nunca supo que se iba a dar ese crédito. ¿Usted nunca pasó por ningún filtro para saber que ese crédito se iba a conceder? Nunca, jamás. Eso es falso, ¿ya? Y como le digo, las pruebas que demuestran eso y que usted, porque obviamente el informe de la SENAIN no lo tengo, nunca fueron incluidas en el proceso. ¿No tiene que ver nada también un giro de $200.000 realizado por terceros 2 días después de haberse producido este desembolso del préstamo a Dusac, con el que la prensa ecuatoriana ha dicho que usted incluso compró una casa en Miami? ¿No tiene nada que ver eso? Nada que ver, porque además le voy a contar, Andrea,
La compra de mi casa se la dio a finales de noviembre y yo tenía hecho el pago el 6 o 7 de diciembre del 2012. Acuérdese aquí que en los Estados Unidos, cuando usted compra un bien, usted tiene que tener hecho el pago en un trust. Y ese trust ordena los pagos. Si el cliente vendedor tiene una hipoteca, le pagará al banco y ese tipo de cosas. O sea que los recursos, y yo tenía un crédito otorgado por un banco y gracias a Dios eso se pudo demostrar. Ese banco transfirió al trust, ni siquiera a mi cuenta, mucho antes que el préstamo del señor Dusan. Ya regresamos con Zoom a la noticia.